Yo soy Iman. Y yo Silvana. Y hace mucho tiempo desde que no grabamos un vídeo, por fin estamos de vuelta al canal. Y es que no ha sido por falta de ganas, sino por falta de tiempo, cuarentena y todo un poco. Se ha juntado todo. En el vídeo de hoy os traemos una batalla de crushes. Esta idea de vídeo se lo vi por primera vez a Andrea Compton y hace no mucho tiempo se lo vi también a una chica que se llama Arantxa Cocobo. Pues eso, que hemos visto el vídeo, nos ha parecido buena idea y hemos querido hacer un vídeo pues similar a ese. ¿De qué trata? ¿De qué trata? Cada una hemos elegido 20 crushes para la otra. Y lo que tiene diferente con el vídeo de Andrea Compton es que también hemos preparado situaciones en las que esos crushes se van a enfrentar el uno al otro. No creo que me explique un poco mal, pero da igual porque eso en el proceso se va a entender súper bien en el vídeo, como decimos siempre. Una cosa muy importante es que yo a ella no le he puesto a una persona y ella a mí no me ha puesto a otra persona. Y es que si veis nuestros vídeos, que si no los veis no sé a qué esperáis, sabréis que nos gusta muchísimo Monsta X y que ya tenemos un crush supremo. Mira que la he avisado porque para abrir mi vuelta hay que levantar para arriba para que no haga ruido. Me ha asustado. Bueno, la persona que yo a ella no le he puesto es Kihyun y ella a mí no me ha puesto a Changkyun. Y ya sí que sí, empezamos. Bueno, empezamos con la situación, ¿no? Sí, sí. Ay, qué nervios. Ir a una isla desierta. Oh my god. Empezamos potente. Mis primeros dos crushes. Primero... Chuck Bass. El problema es que es muy mala idea para esa situación. Contra. Y Jung-suk. Es un actor. A ver, teniendo en cuenta que en una isla desierta no hay nada y que me voy a morir de hambre, yo no sé cómo Lee Jong-suk, aunque me encanta, porque es que me encanta, es súper guapo, yo no como belleza. Y como no lo conozco como persona, no sé cómo se va a desarrollar en una isla desierta. Ahora, Chuck Bass tiene mucho dinero, muchísimo. Y compraría la isla desierta. exactamente, probablemente esa isla desierta sería suya. Y en caso de que nos quedáramos ahí tirados por la cara, él tendría a alguien que vendría por nosotros, sin que él siquiera lo tuviera que llamar. Un jet privado. O sea que, por mi seguridad, con mucho dolor, me voy a quedar con Chuck Bass. Venga, era yo. Primero. It was at this moment that he knew. He fucked up. Chuck Bass. Ay, ya lo he visto. Jimin de BTS. Uy. Oh my god. Uy. Oh my god. No me he enterado, no hemos enterado. A ver. No sé a quién es. Es que yo me tengo un espacio grande en el Es que corazón. Jimin fue el primer crush y realmente fue por él porque me interesó el K-pop y ahora estoy pues inmersa, entonces joder, no lo puedo descartar, tío. Pero el Jimin también es muy apañado. La verdad es que sí. Es muy apañado, hemos visto muchos vídeos. Y en el Bon Voyage hemos visto de todo. Chico, se desenvuelve bien. Además, tú ya has cogido el Chuck Bass, Sí. así que yo voy a descartar Chuck Bass y me voy a quedar con el Jimin. Situación. Ir a una casa del terror. Bueno, Monsta X. Ahora es que la personalidad de Chuck Bass, Es que yo no veo a Chuck Bass asustado. yo tampoco. Es que yo me intento imaginar a Chuck Bass asustado, no lo veo. Pero está bueno, precioso. Pero es que bueno haría lo que sea por protegerme. Y está muy fuerte. Y seguro que te haría de reír y todo. Es que me tengo que quedar con bueno. Bueno, mi niño, te vienes conmigo. A ver, yo, el que va a competir con el Jimin, va a ser difícil de tronar el Jimin, Va a ser muy duro. Tronado. Hoshi de Seventeen. Que me quedo con el Hoshi. Vamos a ver. Vamos a ver. Que encima los dos son asustones. Pero me voy a quedar con el Hoshi. Es que yo creo que con el Josi te reirías más. Yo también. Que me quedo con el Hoshi, este sí que va a ser difícil de tronarlo. Ir a un parque de atracciones. Joder. Jackson de God 7. A ver. A mí el parque de atracciones no me gusta. Pero vamos a suponer que me voy a una montaña rusa. A Jackson no le gustan tampoco. Ah, pues ya está, serían los dos los que os quedáis abajo a contar. Seríamos los dos los que nos quedáramos abajo esperando a los demás. Pues para que el bueno disfrute porque yo le quiero y pienso en su felicidad, me quedo con el Jackson.
Ay, mi guano. Vas a abandonar Won así. Lo voy a abandonar, ¿eh? ¿Lo estás así abandonando? Qué Muy feo. bueno. Oh. Zungbang de Seventeen. Dos miembros de Seventeen. A ver, al Zungbang tampoco le gusta montarse en las atracciones. Y a mí sí me gusta. Entonces, no le voy a hacer pasar un mal rato en ver al Zungbang. Pero me da pena también de... ¿Cómo lo voy a echar ya para allá, tío? Pero me sigo quedando con Hoshi de Seventeen. Chingu, te quiero. Pero lo siento. Situación. Mex. Ir a un concierto. Alex Oh. Lightwood, de Cazadores de Sombras. Mira, yo no he visto hombre más guapo Más que este. guapo que ese. Es que no lo vais. Pero aquí la situación me lo va a poner fácil. Y es que yo a este señor lo amo, lo adoro con todo mi corazón. Y yo veo la serie por ese hombre, por alegrarme la vista. Pero si es ir a un concierto con Jackson significa ir a un concierto de los GOT7. O de algún amigui de los God Seven O- que lo inviten. Exactamente. O sea que aquí la decisión está clara. A ver, yo... Hoshi contra... ¡Oh! Kim Dong-hee. Oh my god, mi nuevo crush más reciente. A ver, me duele con todo el alma porque es mi crush nuevo, me encanta, me ha enamorado, pero es ir a un concierto. Y hombre, Hoshi de Seventeen, uy, encima a él también le gusta mucho ir a los conciertos, Cierto. ha ido a conciertos de Super Junior y todo, entonces pasa que mi Kim Dong-hee, el pobrecito, lo siento. Ir de compras. Jackson contra... ¡Oh! JB. A ver, hemos dicho ir de compras. Partimos de la base de que los dos son ricos. Punto 1. O sea, por ahí no puedo descartar a uno que a otro. Son del mismo Y he de grupo. decir que aunque en mi lista de GOT7 yo los amo a todos y JB está un poquito más alto, ¿Lo vas a destronar? sí, Pensé pero que te voy ibas a quedar con Jay. voy a dar un argumento. Jackson es más fashionista y le encanta ir de compras, a los centros comerciales y todo eso. Yo al JB no lo veo haciendo eso. Entonces, para irme yo sola de compra, a ver, que un cachopague me acompañaría, ¿no? Pero tengo que elegir para algún lado. Me voy a quedar con el Jackson. A ver. Mingyu de Seventeen. Ay, son mis dos super crush de los Seventeen. A ver, estamos en la misma. Los dos son ricos. A los dos en verdad les gustan ir a comprar. La verdad es que sí. Pero es verdad que el Mingyu Es más es fashionista. más fashionista, mucho más. Además, el Hoshi seguro que está todo el rato mirando cosas con estampado de tigre. Exactamente. Todo el rato. Encima, yo veo al Hoshi mirando cosas para él. No. Y al Mingyu lo veo más acompañándote. Y me compraría hasta un conjunto y todo. Seguro me diría, que sí. esto con esto. con Sería esto. tu estilista. Y me hace un conjunto, pero total. Así que, pero ha sido por la situación. Me voy a quedar con el Mingyu, es que es mucho más fashionista. Cita en un café. ¡Oh! Damon Salvatore. A ver, la situación está en verdad clara. Es que Damon es mucho Damon. Es mucho Damon. ¿Pero tú, pero... ¿tú lo has visto en la serie Bebé Café? Pues no. Pues eso. Pues nada. Jackson. Ahí sigue. Sí, es que la situación... Oh, y Jong-suk. Me quedo con el Mingyu. ¿Sabes? Es que al Mingyu sé mucho más de él Sí. que Jong-suk porque... Además, también tenéis más o menos la misma edad. Es verdad. El Mingyu es el Mingyu y me quedo con el Mingyu. Lo siento. Viajar por el mundo. También es muy buena opción. Sunchon. A ver, los dos han recorrido el mundo. A cualquier ciudad a la que probablemente yo quiera ir, ellos ya han estado. Por lo que podrían ser buenos guías. Ahora, si vamos por el tema idiomas, Está claro. me quedo con Jackson. Porque Jackson sabe coreano, inglés, chino, japonés, ahí. Si es que ese hombre es políglota. Entonces, por comodidad, Jackson. Pero me da pena desecharlo, ¿eh? Encima en pleno comeback. No tienes corazón. En pleno comeback, lo siento, mi niño. Tienes corazón. Mingyu contra Troy Bolton. Que era viajar por el mundo. Por el ¿no? mundo. Me quedo con el Mingyu también. O sea, es que Troy Bolton en la peli sí te canta tal y cual, pero el Mingyu ha recorrido el mundo. Y el tío no sabrá mucho el idioma, no sé, Pero sabrá se, el idioma se perfecto. defiende mejor que tú y que ellos juntas. Total, o Todo sea, hay que es que decirlo. encima no tiene ni vergüenza ni nada. Y, Mm. va. Y le encanta echar fotos cuando va al sitio para ¿Tú viajar. sabes las fotos tan bonitas que te puede decir niño? Total, y me diría hasta para posar. Y yo me quedo con el Mingyu, total. La siguiente situación, crash del instituto. A ver, aquí Troy Bolton iría bien. Aquí, en verdad, Aquí Troy Bolton va muy bien. Jackson contra Buah, Jin Young de GOT7. Yo es que siempre he dicho que Jin Young es mi tipo de hombre perfecto si yo tuviera gusto. Porque es amable, caballeroso, guapo, viste bien. Así que va a ser Jin Young quien destrone a Jackson. A ver, Mingyu versus... Oh, Park Hyun-sik.
Pues Mingyu. Me sigo quedando con el Mingyu. Es que el Mingyu ha salido muy pronto. Es que también... Ha ya, salido muy pronto sí, el Mingyu. Que claro, también la situación es como lo de antes. Sí. Mingyu y yo tenemos más o menos la misma edad. Sí. Sabe también hacer de todo. Y a él Es bueno en los deportes, Claro. es que sería el típico. El típico. Encima tú lo ves y tú dices, ay, si parece listo. Y tú luego a lo mejor hablas y pierde un poco del sentido, ¿no? Pero que tú lo ves y tú dices, parece tipo listo total. Se le da bien todo, sería Sí. súper popular. Sería Así que yo típico tengo un crush popular. total. Y es que Park Hyun-sik es que es actor. Me encanta también, lo he visto todos sus dramas, todo. Pero estamos en la misma como el Lee Jong-suk. Me quedo con el Mingyu. Ir a una clase de baile. Ay, Hoshi. José aquí, Se me ha ido. Jaehyun de NCT. Mira, yo he de decir que yo no he estaneado en NCT ni nada, he escuchado algunas canciones, pero yo tengo un crush supremo por este señor. Me parece súper guapo. Y también baila muy bien. Yo, como bailo fatal, el Jiñón yo creo que me cuidaría. Y me haría sentir para que no me diera vergüenza. Porque a mí me da vergüenza. Haría más el tonto, ¿no? Y sería en plan, no te preocupes, que yo te ayudo. Me quedo con Jiñón. Mingyu versus... ¡Qué largo! Dylan O'Brien, Thomas, el corredor del laberinto. Tío, me da mucha pena, pero... Es que este va Mingyu, perfecto con tío, una isla no. desierta. Yo lo pensé pensando, ojalá salga en la isla El corredor del desierta. laberinto, Ay, total, pero es que me tengo que quedar con Es el que una Mingyu. clase de Es que baile... una clase de baile. Para una clase de baile, Mingyu. La siguiente situación es cena romántica en un restaurante caro. Ay, pega mucho. Troy Bolton. A ver, la situación la acompaña, pero Troy Bolton es un chico de instituto y no es muy rich. No me pega. Así que, Giño. Bye, Troy. Vale, Mingyu versus... ¡Oh! El Lucky de Astro. Tío. Vendría muy bien para la situación anterior. Sí. Dios, pero me sigo quedando con el Mingyu. Es que, a ver, los dos más o menos son de mi edad. Sí. Lucky me tiene enamorada por cómo baila y en la situación anterior hubiese destronado al Mingyu totalmente. Pero totalmente. Pero en un restaurante, es que el Mingyu es elegante. Sí. Le pega y a un Le restaurante caro. Y espera, es que el Mingyu me cocinaría él, ¿sabes? No me hace falta Real. ni llevarme a un restaurante caro. Yo me quedo con el Mingyu.